Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a su materia de Derechos Humanos y Derechos Fundamentales en la especialidad en Derechos Humanos de la Universidad de Matehuala, por supuesto. Bien, hoy vamos a ver un tema muy importante, por supuesto, que es sobre el concepto de derechos humanos. Si bien ustedes ya pasaron por dos materias, orígenes, al final de cuentas estamos hablando de tenemos que también hablar acerca de la fundamentación historicista y diversas formas de fundamentación de los derechos humanos. Todavía no. Bueno, ¿cuál es esta fundamentación historicista? Bueno, esta considera los derechos humanos como derechos históricos. Sostiene que los derechos humanos están basados en las necesidades sociales y la posibilidad de satisfacerlas. Niega absolutamente la fundamentación en la naturaleza humana y se basa en la evolución y de su mano ampliando su catálogo. Entonces, es decir, los derechos humanos son una creación social que depende de las necesidades que esa misma sociedad va creando eh, y de acuerdo a las posibilidades que tiene la sociedad de los eh, satisfaciendo. Entonces, en ese sentido, esta corriente historicista niega, por tanto, que sea, digamos, de una naturaleza humana, sino más bien depende el progreso y la evolución del propio hombre. Tenemos también la fundamentación ética. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la fundamentación ética? Bueno, de que los derechos humanos se fundamentan en que son al final derechos morales. Considera que los derechos humanos, perdón, que los derechos humanos son derechos morales cuya fundamentación no está en la moral particular de cada quien. Es decir, no es subjetiva, sino en la moralidad colectiva, es decir, en lo que la sociedad cree, en lo que el colectivo cree que es correcto y que se va constituyendo como normas morales de la sociedad en cada época. Es decir, por supuesto, va evolucionando ese derecho conforme esa sociedad considera justo otra cosa, es decir, una mutación de la moral de la justicia que se basa en lo que esa sociedad crea y no en lo que se le imponga. Aquí ya hay una variación, ¿no? Esa fundamentación ética, esta fundamentación moral, habla de que los derechos humanos dependen de que la colectividad esté convencida de ello, que la moral en ese sentido sea compartida, que sea para todos. Por supuesto, bueno, en la actualidad podemos debatir mucho esta fundamentación ética. La fundamentación positivista. Aquí tengo, bueno, aquí dice Norberto Bobbio, una aproximación de epistemología valorativa al estudio del derecho, un modo de afrontar lo que distingue netamente entre el derecho que es y el derecho que debería ser. Es epistemológica, perdón. El positivismo llega a la conclusión de que para que haya derecho en el sentido propio de la palabra, pues tiene que darse su positivización, perdón. Tiene que existir en las normas jurídicas. Al final de cuentas, si no existe una norma escrita, si no hay un derecho positivo, no hay ningún derecho. Al final de cuentas, de nada sirven derechos humanos si no se transforman en derechos fundamentales. Entonces, es este regreso de los positivistas, en el que por más que hablemos de derechos naturales, históricos y demás, si no están en una ley, no existen. O sea, de nada sirve que una mujer en el Islam pelee que tiene derechos humanos, si al final de cuentas es letra muerta, bueno, ni letra, ¿no? Si es una idea muerta, pues que no están en ninguna ley, en ningún reglamento, por tanto, es menos que nada. Eh, Kant, acuérdense, Emmanuel Kant, él, en su idea de los derechos humanos, sostiene este imperativo categórico en el de actuar siempre y en todo momento de una forma de una forma universal, ¿no? Que sea bueno, calificado como bueno y correcto en cualquier momento, en cualquier lugar, y además niega como Bentham, ¿no? El utilitarismo. Kant niega que lo correcto de los actos esté en las consecuencias o en los fines o lo que consiga, o la felicidad, mayor felicidad que consiga alguna acción, sino que lo correcto o no de un acto es en el acto mismo. Y en ese sentido, Kant establece que hay que tratar al ser humano como un fin en sí mismo y no como un medio para obtener otra cosa. Eh, recuerden que con Kant no hay medias tintas a la vez y no puede ser, pensemos en contraposición a Bentham, que no puede ser el ser humano un medio para obtener otras cosas, ¿no? Aunque hay que sacrificar a las personas por lograr un bien mayor. Debatible, por supuesto, y ya hicimos un ejercicio, el del tren, si se acuerdan, es muy complicado poder tener una razón final. Me da cuenta, Kant da esta idea fabulosa que el ser humano es un fin en sí mismo.
Ahora bien, vamos a encontrar unas ciertas características sobre el fundamento de los derechos humanos. El fundamento estable o permanente, el histórico, el formal, el de naturaleza valorativa y el último, mediato o indirecto. Ok, la primera, el fundamento estable o permanente. Bueno, es el centro de gravedad o referencia que da sentido de unidad y permanencia a los derechos, donde siempre debe de existir una idea madre sobre los derechos humanos, una idea madre sobre dignidad, sobre la libertad, y a partir de ahí todo lo demás debe de estar como planetas girando alrededor de ese sol, ¿no? El carácter histórico, bueno, de tal manera que va tomando significado y sentido según cada época, por supuesto, culturas que van materializando el derecho, las conquistas y logros para la dignidad de la persona humana se convierten en cada época en el mínimo imprescindible para épocas futuras, ¿no? Y hoy materializamos un derecho y ese es el mínimo para los que vienen más adelante. Aquellos tendrán que ser progresivos y dar una mayor protección. Por tanto, es un concepto que se va ensanchando, se va agrandando y llenando de contenido a lo largo de la historia. El concepto formal, bueno, universalmente aceptado, es acerca del fundamento de los derechos humanos, que es la dignidad de la persona, ¿no? Ese concepto muy formal de que la dignidad es el fundamento de los derechos humanos, de la dignidad humana, pero bueno, que ya hemos debatido en las dos primeras clases sobre qué es la dignidad y cómo entiende la dignidad del positivismo mexicano, cómo lo entiende la Constitución y la Corte Mexicana, la Suprema Corte de Justicia, y que vemos que, bueno, al final de cuentas, ay, poderlo resolver no es cosa sencilla, aunque parezca muy sencilla. La naturaleza valorativa es en sí el valor social fundamental. Y el último, mediato o indirecto, pues es el fundamento último de los derechos humanos, que está en la dignidad de la persona. El fundamento último de los derechos humanos, que va de la mano de lo formal, es sobre la dignidad de las personas. Bueno, el humanismo, bueno, si me equivoco, el humanismo como tal lo debieron ver ya, si no lo vemos más tarde en la clase de la UNA, pero vamos a trabajar sobre el humanismo cristiano, ¿no? Un poquito más adelante de lo que más o menos pensaríamos, que era el que le daba bueno, el humanismo cristiano va de la mano, recuerden, con un naturalismo medieval, con todo lo que eso conlleva. Y el carácter personal era lo que hacía que el hombre fuese imagen y semejanza de Dios. Recuerden esa fundamentación de la dignidad por ser una criatura divina, la escuela escolástica. Este humanismo cristiano es un movimiento intelectual a partir del siglo XV, sobre todo en Italia, en el que busca la difusión del conocimiento para hacer del hombre un individuo verdaderamente humano y natural. Bueno, no puede haber lo contrario, pero eso es filosofía, por supuesto. En contraposición a lo divino y sobrenatural, es ahí el punto, ¿no? Que constituyen la meta del medievo. En ese momento el ser humano las personas deben ser y se vuelven amantes de las ciencias, del saber, eh, de las letras, entre otras características humanistas, pues encontramos la libertad de pensamiento para desarrollar el sentido dogmático, ¿no? En cosas e ideas. Se da un gran amor a la naturaleza, que se vuelve fuente de investigación para el progreso de las propias ciencias. Un cultivo de la inteligencia para ejercer un espíritu crítico, de análisis, de interpretación, tendencia al estudio de idiomas clásicos, profundizarán sobre el griego, sobre el latín, a los que lo que luego serán las bases de las lenguas modernas. Un sentido de reacción contra el anterior espíritu medieval. El modelo del humanista era ese enciclopedista, es el hombre deseaba descubrirlo todo otra vez y quería explicarlo mediante la razón. Se profundiza la investigación, perdón, del cuerpo del ser humano, aunque se hubiera prohibido, ¿no? Tenían que irse ahí a obtener cadáveres en forma clandestina, sobre física, sobre química, sobre astronomía y navegación. El geocentrismo, que tuvo su conflicto en la Edad Media,
mejor dicho, que no fue discutido en la Edad Media, ese geocentrismo. El geocentrismo, recuerden que consideraba la Tierra el centro del universo, y era una verdad, era un dogma, pero empieza a ser debatido por Nicolás Copérnico, que afirma lo que sabemos el día de hoy, que la Tierra es la que gira alrededor del Sol, que hay un heliocentrismo, y Kepler, alemán, pues va a complementar esta investigación, descubriendo incluso el movimiento elíptico de los astros, de los cuerpos celestes. Este humanismo cristiano va a encuadrar todas las doctrinas cristianas con respecto al cual la Iglesia adoptará durante siglos una posición a veces de rechazo y en ocasiones de abierta condena. Comúnmente se considera que el viraje de la Iglesia en este humanismo cristiano comienza a partir de la encíclica, déjenme, tengo Rerum Novarum. Esa es por el Papa León XIII, allá por 1891. En esta encíclica, la Iglesia trata de darse una doctrina social que pudiera contraponerse al liberalismo y al socialismo, ¿no? Era este llamado a los sacerdotes a hacer un activismo social, a salir de la iglesia, que después se arrepentirá la iglesia porque muchos sacerdotes sí se pondrán el fusil a la espalda, ¿no? Bueno, esa es otra historia. La iglesia autorizará entonces en aquellos tiempos la formación de partidos de masas de inspiración cristiana, para ese activismo político cristiano, partidos políticos cristianos como tal que participaran con estos valores y creencias en elecciones en los estados, eh, para tratar de ser unos portadores de una visión del mundo y de una ética capaces de dar respuesta a las necesidades que veían en el mundo moderno, a necesidades más profundas en el ser humano. El humanismo antropocéntrico, el nombre, bueno, obviamente que no lo indica, ¿no? Es centrado en el propio ser humano y excluye en total cualquier idea de Dios, cualquier idea teísta. Al centro está el ser humano, no involucra para nada a Dios. Al centro está el ser humano y es él su propio creador y formador de sus valores, de su sociedad y de los propios derechos que tengan. Rechaza, por supuesto, el dominio de un ser humano por otro. Desplaza su acción hacia el control de la naturaleza, definida como el medio sobre el cual se debe ejercer un poder irrestricto. Tenemos el humanismo empírico. Bueno, todo humanismo que se da en la práctica, sin presupuestos históricos o filosóficos, el humanismo empírico es el caso claro y cotidiano en el que se ejercita la actitud humanista, ¿no? Aquel que no necesita mayor eh, respaldo, sino empírico porque creemos que así debe ser. Luego a veces sí tiene una mayor profundidad el humanismo existencialista. Inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, el panorama en Francia empieza a despegar, a visualizarse Jean-Paul Sartre y en su corriente de pensamiento, que fue, conocemos ahora como el existencialismo. Él contribuye en esta corriente a difundirla a través de toda su obra y su compromiso político social, ¿no? Sartre se va a esforzar por elaborar los aspectos éticos políticos de su existencialismo, recalificándolo como una doctrina humanista. Él la fundaba en el compromiso y la asunción de responsabilidades históricas, activo en la denuncia de todas las formas de opresión y de alienación. Entonces, Sartre escribe en 1946, el existencialismo es un humanismo. Él encuadra el existencialismo como una nueva forma de humanismo. Interesante, por supuesto, John Paul Sartre. Pero, y bueno, vamos a prácticamente a terminar con el garantismo. Aquí tenemos la obra de Luigi Farajoli. Voy a tratar de ponérselas. Bueno, yo tengo un archivo digital, pero más bien, me gusta más bien poner los enlaces
a sitios web para que por ahí puedan verlos, porque además este es muy pesado. Físicamente el libro es un pedazote, ¿no? Pero bueno, ¿qué habla de Luigi Ferrajoli? Bueno, el garantismo es la limitación al poder. Va más allá. El garantismo no es solamente como a lo mejor en un momento lo vimos con las etapas de derechos humanos, derechos fundamentales y las garantías. Aquí vamos más allá en cuestión de la garantía. Las garantías no es, digamos, una herramienta que otorga el Estado necesariamente. Aquí es lo que nosotros tenemos como una limitación al poder. El poder sea público o incluso privado. Porque cualquier poder que se acumula en forma absoluta pues es terrible, ¿no? Incluso buscará liberarse del derecho. Para Ferrajoli es la garantía de los más débiles frente a los más poderosos. Recuerden que pensaba también Nietzsche. Él en forma negativa, él hablaba de la compasión. La compasión entre fuerte y débil solo beneficia al débil y no dejaba que el fuerte se volviera un ser de luz, un superhombre. Entonces, para Nietzsche es una forma, un medio malo, él lo condena, pero aquí al contrario, aquí Luigi Ferrajoli habla que el garantismo es la garantía de los más débiles frente a los fuertes. Norberto Bobbio va a afirmar que el problema actual de los derechos humanos no es tanto encontrar un fundamento, es decir, al final de cuentas, las ideas ya actualmente sobran y la legislación sobra, sino más bien Bobbio habla perdón, de cómo vamos a garantizarlos. Y entonces Luigi Ferrajoli habla de un tercer modelo de Estado de Derecho. Eh, Luigi califica su propuesta como Estado de Derecho garantista o un tercer modelo de Estado de Derecho. ¿Qué es? Bueno, pues obviamente él critica el Estado liberal por las insuficiencias del modelo, no al estilo izquierdista o López Obradorista o demás, ¿no? ¿En qué descansan sus ideas? Bueno, son tres sus ideas básicas. La primera idea de Ferrajoli es una insuficiencia del Estado liberal para satisfacer efectivamente las desigualdades sociales y económicas en las que se encuentran. El Estado de Derecho liberal, al preocuparse únicamente por la libertad de mercado, la famosa intervención mínima y la seguridad frente al poder, olvidó las diferencias de carácter económicas y solo facilitó, perdón, la ampliación de dichas desigualdades. Bueno, México es de los países más desiguales del mundo, es decir, donde hay los más ricos y también los más pobres, ¿no? Es tremendo. Ante esta situación y al intentar perdón, superar las desigualdades, crea un estado de bienestar como en Alemania, la welfare state, no sé cómo se llama, pero no un estado social de derecho. El estado de bienestar del estado neoliberal, al carecer de normatividades específicas, en el cual, bueno, es un modo liberal, pero sin una filosofía propia, sin una concepción de derecho específico, dice Luigi, pues facilita o ha facilitado una triple crisis, perdón, de ilegalidad, de secrecía del aparato estatal e irresponsabilidad de la clase gobernante. ¿Les suena conocido? Cerca aquí, metros a la redonda. Su segunda idea, que se relaciona por supuesto con la anterior, es una necesidad de revisar los alcances de la legalidad. Un Estado de Derecho garantista y recogido por los demás estados constitucionales, donde la mera legalidad y la estricta legalidad son sus fuentes de legitimación. En palabras del autor dice que más o menos en todos los casos se puede decir que la mera legalidad, al limitarse a subordinar a los actos de ley, a cualquier ley que esa sea, coincide con su legitimación formal, mientras la estricta legalidad, a subordinar sus actos, incluido las leyes, a los contenidos de los derechos fundamentales, coincide en su legitimación sustancial, perdón. Superando la tradición de la primacía de lo político sobre lo jurídico, el Estado de Derecho garantista se propone invertir los papeles. El derecho ya no es más un instrumento de la política, ¿no? Es decir, el derecho no debe ser el instrumento del político, al contrario,
La política debe ser el instrumento del derecho, ¿no? O sea, invierte los papeles, donde la política debe estar sometida, el político debe estar sometido en todos los casos a los vínculos normativos constitucionales. Aquí tenemos actualmente políticos que están cambiando las normas, adecuando leyes de acuerdo a su itinerario e ideas políticas, a sus ideologías políticas, cambiando la propia constitución porque para hacerla coincidir con sus ideas y sus ideologías y sus fines políticos, y ellos están adecuando las leyes a sus ideas, a lo político, cuando en el garantismo debe ser al revés. El derecho es al que se debe adecuar el político. Entonces ya veremos cómo vamos en México. Eh, Farayoli, Luigi manifiesta que hay 4 valores que son precisos para las personas: vida, dignidad, libertad y supervivencia. Esos valores tienen que servirse de 4 fines o criterios axiológicos. El primero es, por supuesto, la igualdad jurídica. Ya hablamos, bueno, aquí obviamente entendiendo la igualdad jurídica de la mano de la equidad. El nexo entre derechos fundamentales y democracia, que lo veíamos ya hace unos días. El nexo entre derechos fundamentales y paz. Y el último, el papel de los derechos fundamentales como la ley del más débil. Lo que sea, ¿no? Lo que para Nietzsche era terrible, para Luigi es una garantía. Y su tercera idea, ya les dije al inicio, eran 3, llevábamos 2, es una proyección del modelo garantista a nivel global en virtud de la decadencia del concepto de soberanía. Esto es importantísimo, porque entonces ya Bobbio Luigi entiende la situación del planeta, los factores geopolíticos, la situación actual de los estados, y que al final, y cómo la soberanía es o no una condicionante para la materialización de los derechos humanos y por tanto, cómo estamos en soberanía que permita una materialización de los derechos humanos. Y Luigi establece, bueno, lo que pasa es que la soberanía en los estados actuales la han perdido, hay una decadencia. Dice Luigi que en esta era de la globalización, el destino de cualquier país actualmente, con excepción de los más hegemónicos, entre ellos Estados Unidos, pues depende cada vez menos de las decisiones internas, ¿no? Adoptadas por sus gobernantes. No importa lo que diga un gobernante, importa lo que dice el mercado, los países hegemónicos, la economía mundial. Y esto, por supuesto, impacta directamente en los países más pobres como México. Entonces, más bien se descansa sobre decisiones externas que se adoptan en sedes por poderes reales allá, fuera de nuestras fronteras, por poderes políticos o económicos de carácter totalmente supraestatal. Eh, Él hace uso de su propuesta, Luigi, y retoma la idea de la limitación al poder, consciente de que los peligros latentes del abuso del poder también se expanden al ámbito internacional en el sentido del bullying global, ¿no? El abuso de los poderes, el abuso de los países más poderosos contra los países más débiles y pugna por una democracia internacional. Bueno, utópico por supuesto, pero bueno, él quiere entender esto como el resultado de la participación en un plano de igualdad. Bueno, pues teórico, ¿no? En un plano de igualdad de todos los países y bajo un marco de respeto de esos derechos compartidos y respetado por todos. Eh, bueno, aquí pueden sonar los grillitos, ¿no? Bueno, ya mero. La geopolítica no funciona así, pero bueno, es la propuesta de Luigi y hay que conocerla. Y aquí, bueno, algo que creo que sí tiene razón Ferrari, es que los derechos humanos están vinculados o llevan una estrecha relación con la paz. Que la paz, además, es un único medio para asegurar la vida y supervivencia y de los valores de los derechos fundamentales. Claro, los valores de supervivencia del más débil, que es un problema cuando en la práctica, en la realidad, todo obedece a los intereses de los más poderosos. Bueno, les decía yo que siempre hay que tener una alta tolerancia a la frustración en este tema que tenemos nosotros, en esta elección que tuvimos por los derechos humanos. Pero no, Luigi habla que la garantía de paz establece el límite de los estados y lo que no deben hacer. Las famosas guerras, crímenes de odio, crímenes de agresión, y por tanto Luigi no comparte para nada.
cosa que siguen sin cuidado a los países hegemónicos, por supuesto. No está de acuerdo para nada en la guerra, la llamada guerra justa, guerra ética, guerra humanitaria o guerra en defensa, ¿no? Para él no tiene ningún sentido, pero vemos que a nivel global a los que la llevan le tienen sin cuidado que Luigi esté en contra de eso. Y desarrolla, visibiliza, mejor dicho, esta política imperial que desarrolla Estados Unidos principalmente. Y dice que esta política imperial es un latente peligro para la paz. Claro, a los que les pega, ¿no? Que son los países débiles, que les lleva la guerra y su democracia. Y claro, es peligroso porque los países sometidos, además es peligroso para Estados Unidos, lo vimos con el Islam, los países sometidos constantemente buscarán su liberación, ¿no? Entonces siempre se vivirá en un acoso de guerra constante, permanente, y para ello harán valer la ley del más fuerte. Pero recuerden que aún contra el más fuerte, el débil, dice Fraioli, el débil siempre tendrá una oportunidad, alguna posibilidad de matar al más fuerte. Tal vez no en los 100 combates, ni en 99, ni en 50 de 100, pero puede tener una de 100. Una oportunidad, una posibilidad de matar al fuerte. Y lo va a intentar. Bueno, por otro lado, Fraioli habla de la desatención de los necesitados, en los que se agrupa el conjunto de los países que tienen problemas de hambre, miseria, enfermedades, demás, que constituyen una bomba de tiempo. Dice, no es posible creer que ellos vayan a quedarse indefinidamente en esa posición. Habrá un momento en que se levanten. Importante este libro de Gerardo Fraioli, que entonces maneja 3 ideas. Las pongo en resumen porque será tema o preguntas de la evaluación. Primera idea, garantismo como tercer modelo de Estado de Derecho de Luigi Fraioli. Primera idea, la insuficiencia del Estado liberal para satisfacer actualmente las necesidades sociales y económicas. La segunda idea, relacionada con la previa, una necesidad de revisar los alcances de la legalidad. Y la tercera, un modelo garantista a nivel global, en virtud de la decadencia del concepto de soberanía. Como ven, importante estas ideas de Luigi Fraioli, de los actuales referentes en materia de derechos humanos. Y no puedo dejar pasar el trabajo de Working con su justnaturalismo moderado, que se refiere que frente a la existencia de derechos morales naturales previos al Estado que sirven de módulo justificador para su operatividad y eficacia práctica, creando una protección de los ciudadanos frente al gobierno. Furgen dice que previo al Estado ha existido siempre un derecho natural y dice que ningún ordenamiento jurídico ni objetivo social colectivo puede rebasar o anular el derecho humano. Y repite la frase que, bueno, pues este derecho humano radica en la dignidad humana, en la igualdad, y esa dignidad e igualdad, establece, como ven en la gráfica, que la dignidad humana y la igualdad política deben ser y son los baluartes inexpugnables ante los que el poder estatal ha de detenerse para salvaguardar los derechos de las personas y que deben ser un faro orientador de todo Estado democrático y social, que se precie de serlo, por supuesto. Bueno, aquí terminamos este video y continuamos. Gracias. Universidad de Matehuala, educando para la libertad.